de presentarle a Leandro, un momentito, a Leandro Sequeiro, San Román. Nos va a hablar del origen de la humanidad, de alguna forma también del origen de cada uno de nosotros. Y tiene la ciencia, va a presentarnos si la ciencia tiene la única respuesta. Él es un jesuita y científico. Es doctor en ciencias geológicas por Sevilla. Está en buen sitio, en Granada. Es licenciado en teología en Granada. Esa dato sin encontrar. Catedrático de paleontología por la Universidad de Huelva, en excedencia desde 1989. Es profesor de filosofía de la naturaleza, de filosofía de la ciencia y de antropología filosófica en la Facultad de Teología de Granada. Ha sido también profesor de hasta 20 asignaturas diferentes. Cuando yo leí este dato esta mañana, yo soy profesor, digo, qué barbaridad. Es miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza. Es miembro del Consejo de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad de Comillas. Es adjunto a la dirección de la revista Pensamiento y es editor adjunto de Tendencias 21. Yo les recomiendo Tendencias 21, es una revista que pueden ustedes encontrar en la red y tiene unos artículos muy interesantes. Entre los últimos 30 años, no he conseguido saber los de 30 años para allá, pero de los 30 años para acá, ha publicado 127 artículos y 35 colaboraciones, en total 162 publicaciones. ¿O son 1300? 1300. Pues entonces he buscado el currículum vitae en Google. Vaya por Dios. 1300. 1300, Y ha publicado muchos libros, entre ellos uno tiene por título ¿Puede un cristiano ser evolucionista? Hay otro libro con un título muy atractivo, que es El diseño chapucero y raíces de la humanidad, evolución o creación. Y permítanme ustedes que les cuente una anécdota que ilumina una certeza. Yo el otro día me pedí un favor y era quería que en pocas palabras pues dejara por escrito cómo vive él su fe y su ciencia. Le pedí 350 palabras con el objetivo de divulgar ese hecho a través de pastoral universitaria a los universitarios. Y en ese texto, Leandro, pues tú tienes ahí una anécdota que creo que ilumina una certeza. La anécdota es que participó en el proyecto de Atapuerca y un colega y un amigo dijo en una ocasión: no me explico cómo Leandro, que se declara evolucionista, puede ser también católico y jesuita. Para su colega, la paleontología y la teoría evolucionista muestran que Dios ya no tiene sitio. Dios no es necesario. Y podemos prescindir de él. No hace falta buscarlo. La ciencia
ha demostrado que no está. Pero para Leandro Sequeira, y sirviéndome de sus propias palabras, él dice: la visión evolutiva del mundo, la cosmogénesis, la biogénesis y la antropogénesis le hicieron más creyente. Y lejos de apartarse de Dios, el estudio de las ciencias de la Tierra y de la paleontología evolutiva le ayudó a ver a Dios en todas las cosas, pues se transparenta, dice él, se hace diáfano en el corazón de la materia. Él mismo se define como un biólogo evolucionista y cristiano, y suele decir, con esto termino, es una frase preciosa: he tocado la evolución con mis manos. Pues ya van a tener ustedes la ocasión de poder oírlo y aprender de todo lo que él nos va a contar. Pues buenas tardes y muchas gracias por esa presentación tan brillante y tan exagerada y tan desmedida. Tal vez una de las ventajas de ser soltero es que uno tiene más tiempo para dedicarse. Lo cual no va en contra de la natalidad, sino que yo creo que da tiempo para mucho. Fíjense que yo he titulado Más que origen, raíces. Porque eso que llamamos humanidad, que es tan complejo, eso que vemos fenomenológicamente, que es la capacidad del pensamiento, la capacidad de amar, la capacidad ética, la capacidad de ser libre, es algo que tenemos que ir rastreando hacia atrás en el tiempo. Y es muy difícil saber dónde está el origen. Pero sí podemos ir como en una planta, yendo hacia abajo, encontrando raíces cada vez más hacia atrás. Por eso le he llamado a la conferencia Más raíces de la humanidad, poniéndole un subtítulo: ¿es la ciencia la única respuesta? Esto porque si estamos en el atrio de los gentiles, es porque en el atrio de los gentiles nos sentamos científicos, filósofos, teólogos, creyentes y no creyentes, humanistas, y porque en nuestra sociedad muchas veces lo vemos en los medios de comunicación, hay una cierta pretensión de que la ciencia lo explica todo. E incluso, no sé aquí en Málaga, pero menos donde yo vivo en Córdoba, que los movimientos de Córdoba laica son muy fuertes, pues allí tienen una convicción de que la única ventana para acercarse al conocimiento del mundo es la ventana de la ciencia. Y yo pienso, o podemos dialogar sobre ello, de que la ciencia no es la única modo de acceder a la realidad. Por eso yo creo que cuando nos enfrentamos con este problema de las raíces de la humanidad, nos encontramos unos retos que deben ser abordados en ese atrio de los gentiles, en ese lugar en donde creyentes y no creyentes intentamos buscar sentido a este mundo en el que estamos. Y somos conscientes de que cuando nos preguntamos por las raíces de la humanidad, encontramos que hay una grieta, a veces muy honda, entre los postulados de la ciencia y los postulados de las religiones. Y no solamente me refiero a los creacionistas, de los que ayer se hablaba de refilón en la charla sobre la evolución, sino también mucha gente le cuesta trabajo entender que existe una grieta entre ciencia y religión, y que esa grieta puede no rellenarse, pero sí se puede establecer un puente entre ciencia y religión. De eso es de lo que trata en definitiva el atrio de los gentiles. Es más, yo pienso que esta raíz de la humanidad y esa grieta se comenzó a abrir en el siglo XIX, sobre todo, cuando se estableció una guerra entre los darwinistas y los cristianos en esa época, a partir de la publicación de las obras de Darwin. A partir de entonces parece que el ser evolucionista era signo de ser un ateo y que un buen cristiano tenía que ser necesariamente creacionista. Cosa que creo yo que esa grieta ya ha sido totalmente superada. Estamos en el atrio de los gentiles. Y pienso que es bueno recordar dónde estamos. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI propone una idea que ha resultado muy brillante.
y generadora de muchas cosas, el atrio de los gentiles. Primera reunión se tuvo en París, ha habido una reunión en Barcelona y ahora hay, como en las diócesis, distintas reuniones para crear un atrio de los gentiles. Esto no es solamente una conferencia, sino se trata de que vayamos estableciendo un contacto y un puente entre creyentes y no creyentes, entre distintas religiones, distintas sensibilidades, de modo que juntos dialoguemos y nos encontremos de un modo intercultural e interreligioso. El mundo del futuro será muy multicultural y muy interreligioso. Ya no sirven los monolitismos, ya no sirven los dogmatismos. Cada cual contemplamos el mundo desde nuestra propia perspectiva. Y hay 3 presupuestos que me parecen interesantes para poder estar en este atrio. El primer presupuesto, que lo poníamos ayer, en la conferencia de ayer, es que hoy el mundo ya no se entiende sin la aceptación de la evolución, sea como se entienda como se entienda. Y en un sentido general podemos decir que el mundo no se entiende sin aceptar que vivimos en un mundo, en una realidad, en donde hay cambios, los sistemas materiales tienen cambios irreversibles. Los sistemas materiales cambian irreversiblemente. Por tanto, un mundo que cambia. Por tanto, todos aquellos que se aferran a un pensamiento fijo, pues evidentemente, posiblemente no tienen mucho sitio en el atrio de los gentiles. En segundo lugar, algo que para mí, como filósofo de la ciencia, es muy importante, es que hoy más que nunca hay que aceptar el pluralismo epistemológico. Es decir, que hay muchos modos de acercarse al conocimiento de la realidad. La epistemología es algo que debería ser obligatoria en el bachillerato y en secundaria, porque es lo que nos hace fundamentar el conocimiento humano. Tal vez una de esas experiencias mejor de mi vida ha sido haber enseñado filosofía de la ciencia y epistemología y teoría del conocimiento en una facultad de teología, porque eso me ha obligado a repensar qué significa al ser humano conocer, cómo podemos conocer y cuáles son los límites del conocimiento humano. Por tanto, hay que aceptar que hay muchos modos de acercarse al conocimiento del mundo, un pluralismo epistemológico. En tercer lugar, para estar en este atrio de los gentiles hace falta tener una cierta mente abierta y constructiva. Hay que tener la mente abierta y ser consciente de que mi verdad es desde mi perspectiva. Yo no tengo el monopolio de la verdad. Otros tienen una parte de la verdad. Y por tanto la verdad la tenemos que ir construyendo entre todos. Por tanto, no se puede ir al atrio de los gentiles desde la superioridad de que yo como creyente tengo la verdad. Todos tenemos parte de la verdad. Y hay puntos que construir. Estos tres presupuestos me parece que son importantes si queremos acceder a este atrio de los gentiles en el que nos estamos moviendo. Y dicho esto, pues vamos ya a ir aproximándonos al tema. Ahí le han citado, y así hago propaganda de este libro, que lo publiqué en el año 2009, ¿Puede un cristiano ser evolucionista?, que está publicado en PTC, y si ustedes van a alguna librería religiosa, pues seguramente ahí lo pueden tener, que son libros bastante baratos. Lo que intento mostrar es que ese miedo que ha habido a que el evolucionismo es ateo, es falso. Es más, en estos últimos años, el propio Juan Pablo II, el propio Benedicto XVI han insistido que el evolucionismo no es una simple teoría, es un hecho, es una realidad. Y por tanto hemos de aceptar como creyentes y vivir nuestra fe, nuestra experiencia humana desde una perspectiva de tipo evolucionista. Y esto lo he ido construyendo dentro de mí durante estos últimos... Yo empecé la carrera de la universidad hace 50 años, en el 63-64, y ahí tengo algún compañero de selectivo del 63-64. En estos 50 años yo he ido construyéndome dentro muchas cosas. He que les pongo algunas fotos aquí, la foto arriba, cuando yo estaba estudiando geología en la Universidad de Granada, ahí en Sierra Elvira, cerca de Granada, haciendo prácticas de cartografía, un jovencito de 20 y pocos años. Arriba a la derecha, ya con ese bigote que me dijo una temporada, cuando estaba de catedrático en la Universidad de Zaragoza. En la foto de abajo, ya más madurito, en la Sierra de Cabra de Córdoba, en ese mapa donde se ve el balcón del mundo, y también en la Sierra de Cabra, abajo a la derecha, al lado de ese horrible armonite que han puesto la Junta de Andalucía en el centro de interpretación de Santa Rita en Cabra. Y todo eso, la geología para mí ha sido el caldo donde yo me he ido elaborando y reelaborando mi fe y reelaborando mi teología. De modo que no fuese una fe estática, sino dinámica,
y una teología en donde todo va elaborándose con el tiempo. Y por eso, luego voy a hacer un poco de propaganda de un hombre que para mí ha sido fundamental, que es Pierre Teilhard de Chardin, que el otro día se citó, y del que ahora hemos creado una asociación de amigos, y que voy a invitar al que quiera ser de la asociación que se inscriba, puesto que trae aquí un ingreso. Eso desde el punto de vista científico. Pero también he tenido la suerte de que por azar de mis superiores me apartaron de la universidad y estuve en la Facultad de Teología de Granada de profesor durante los últimos 15 años, y allí en la Facultad de Teología de Granada elaboramos un grupo que lo tienen ahí abajo, que es esa foto, que es lo que tiene yo en mi puerta, Leandro Sequeiros Metanexus. Es decir, yo pertenecía a un movimiento o una institución que se llama Metanexus, cuya finalidad es buscar ese diálogo entre la ciencia y la religión. Y cuando cumplí 70 años publiqué este libro, que lo pueden bajar gratis de internet, que se llama Mi jubilación virtual, donde ven una foto de un Sequeiros jovencito allá cuando yo empezaba en la universidad con mis padres y mis alumnos, en el campo, estudiando los estratos, puesto que, como decía antes, yo he tocado la evolución. Es decir, mi especialidad es el Jurásico. El Jurásico es ese periodo de tiempo, hace 150 millones de años, que está muy extendido por toda Andalucía, en donde se hace una serie de estratos, son como distintas páginas de un libro, donde uno va recogiendo información y va tocando la evolución como si fuese algo que fuera totalmente palpable. Y para completar también esta orientación, para mí ha sido muy rico el haber dado clase de filosofía de la naturaleza. De hecho, para el que quiera también puede bajarse de internet este libro, Repensar la naturaleza, que son los apuntes de filosofía de la realidad natural, que son los que impartía yo en Granada, que es un tomo que tiene como 500 páginas y que está en ediciones Bubok, en digital, y que ahí he elaborado todo lo que yo pienso de una filosofía del mundo natural. Y visto esto, a mí se me plantean en esta conferencia 3 cuestiones fundamentales. La primera cuestión, que es la que hemos estado tratando estos días, es que se entiende por evolución, porque no es tan claro el concepto de evolución. Es más, en los libros y en la televisión y en los artículos de divulgación se suele confundir evolución con darwinismo, cuando el darwinismo es un tipo de evolución, y ayer lo decía el conferenciante. Hay muchos tipos y muchos modos de entender la evolución. Y también hoy el concepto de evolución se une a lo que también uno preguntaba de la epigenética. Es decir, esos procesos que se van ahora conociendo de la metilación de segmentos de los cromosomas, de modo que se inhibe la expresión fenotípica. No queremos entender. Otro problema importantísimo que será abordado en la conferencia de mañana, y que hoy a lo mejor hablamos, es el concepto de creación. El concepto de creación es un concepto teológico, pero desde pequeños hemos aprendido aquello de la creación de la nada. Eso hoy no tiene ya sentido. Es un modo de expresar. Dios crea en la evolución, dirá mañana Pedro Leiva en su conferencia, y lo voy a reiterar yo al final. El modo como Dios se vale para crear es mediante un proceso natural que es la evolución. Pero eso mañana seguramente Pedro Leiva ampliará mucho mejor eso. Además Pedro Leiva le dirigió la tesina de licenciatura precisamente sobre el concepto de creación. Y la tercera cuestión, que está muy implicada con todas estas, es qué significa la acción de Dios en el mundo. Dios cómo actúa en el mundo. ¿Dios actúa en el mundo o no actúa? ¿O cómo actúa Dios en el mundo? El Dios de Newton era un Dios lejano. Dios ponía en marcha un mecanismo y ahí se inhibía. ¿Cómo es para los cristianos y para el Nuevo y el Antiguo Testamento? Dios está cercano. ¿Qué significa el Dios que actúa en el mundo? ¿Cómo compaginar un mundo que se rige por sus normas autónomas con la acción de Dios en el mundo? Entonces es un problema teológico que seguramente mañana Pedro Leiva abordará. Hay que decir que a lo que nos vamos a referir hoy es a un acontecimiento que sucedió en la historia de la Tierra, que es mínimo, la historia humana. Ayer nos ponía el conferenciante un esquema que era muy ilustrativo. Si consideramos que la historia de la Tierra son un día de 24 horas, el ser humano, la humanidad, apareció en los últimos segundos
cuando están a punto de dar las 12 campanadas. Por tanto, el 99,99% de la historia de este planeta ha sido sin ser humano, sin seres humanos, sin inteligencia. Ha sido un proceso natural. Nosotros somos una pequeña cosita al final. Hay otra comparación que suele darse, que si la historia de la Tierra fuese la Torre Eiffel, nosotros seríamos la capita de pintura que pinta la bola que existe en lo alto de la Torre Eiffel. Nada. La humanidad no es nada. Acabamos de aparecer. Pero en esa pequeñísima capa, al que llamaremos luego la hominización, cada vez aparecen más cosas nuevas. Por ejemplo, en octubre del 2013 se dio a conocer el cráneo de un momo de 1,8 millones de años en Georgia, en Damisi, que ha sido revolucionario a la hora de entender lo que es el ser humano. Y además se ha visto que de estos humanos que aparecen en este yacimiento de Georgia, parece que pertenecen a distintas poblaciones humanas. Es más, ayer nos hablaban el conferenciante de denisovanos. En una cueva en Siberia han aparecido restos de homínidos pertenecientes a 3 especies distintas, tanto neandertales como sapiens, como una especie totalmente desconocida. Es más, hoy mirando en internet he visto que los últimos datos es que el 20% de nuestro ADN procede de los neandertales. Por tanto, esto está totalmente cambiando cada día. Por tanto, estamos en un mundo todavía muy inexplorado, que es el mundo de la evolución humana. Por otra parte, otra noticia de la prensa de estos últimos meses, que se ha visto que hace 1,8 millones de años ya los humanos eran capaces de tallar piedras. Es decir, tallaban las piedras con una intencionalidad, lo cual indica un nivel de inteligencia bastante alto. Cada vez vamos más en el tiempo hacia atrás. Cada vez vemos que los datos son más antiguos, que las raíces de nuestra humanidad cada vez son más hondas. Otro dato de hace unos meses también, en el famoso yacimiento de Atapuerca en Burgos, han aparecido restos de unos huesos, sobre todo un fémur de 400.000 años, ante el cual se ha estudiado el ADN y que ha dado unos resultados importantísimos, puesto que han logrado analizar el genoma mitocondrial, que ayer hablaba también en conferencia. Por tanto, diariamente en la prensa aparecen datos nuevos de que ese pequeñísimo tiempo ocupado por la aparición humana tal vez da mucho más tarde. Y al abordar las raíces de la humanidad tenemos que tener en cuenta estos aspectos que hay que tener en cuenta y que son muy importantes. Por lo menos desde mi punto de vista, es que yo lo propongo también a la gente de la biología, o sea que la ciencia no lo explica todo. Hay aspectos científicos, es verdad, pero también hay muchos aspectos filosóficos y también muchos aspectos teológicos. Ciencia, filosofía y teología están muy implicadas en el proceso de conocimiento de lo que es el ser humano y las raíces de la humanidad. Además, cada una de ellas tiene su propio estatuto epistemológico, su propia metodología, su propio modo de abordar la realidad. Son 3 miradas distintas a una misma realidad, que es la realidad de las raíces de la humanidad. Hecha esta introducción tal vez un poco larga, voy a tratar 5 puntos para que los tengan muy presentes en su mente a la hora de ir viendo lo que vamos a hacer. Un punto cero es lo que yo llamo el punto de partida. ¿De dónde parto yo a la hora de expresar lo que voy a decir aquí sobre las raíces de la humanidad? El punto 1, 2 y 3 tratarán de 3 conceptos que creo que son muy importantes y que tenemos que separar claramente. Y por tanto, en el atrio de los gentiles tenemos que hablar de las 3 cosas como 3 cosas distintas, desde mi punto de vista. Una cosa es la antropogénesis, otra cosa es la hominización y otra cosa es la humanización. Que no sé, 3 conceptos, y yo cuando daba clase de antropología filosófica, a mis doctísimos alumnos de la Facultad de Teología le insistía mucho. Son 3 cosas distintas. Esto nos llevará al cuarto punto,
es el corazón de dónde está el problema hoy, que es la relación entre la biología y la cultura. ¿Qué hay de biológico en nosotros y qué hay de cultural en el ser humano? De modo que en el quinto punto, ya como una cierta perspectiva hacia adelante, veríamos más allá de la paleontología, que son por donde atisban algunas cosas sobre las raíces del ser humano, más allá puramente de los datos que nos dan los fósiles. El punto de partida de lo que yo quiero expresar con ustedes aquí es toda la polémica que ha habido en estos años en torno a los grandes yacimientos de homínidos. En España, el yacimiento de Atapuerca en Burgos, en la provincia de Granada, el yacimiento de Orce, que se ha reabierto y posiblemente nos dará muchas sorpresas en los próximos años, porque el Orce es el mejor yacimiento del mundo en mamíferos del terciario, mejor que los de Kenia, y eso es un dato importantísimo. Aquí no tengo a ninguno de mis compañeros que estudian los mamíferos de Orce, pero es importantísimo el yacimiento mundialmente. Y luego el yacimiento de Manisi en Georgia, que es una mina en donde hay posiblemente donde revelen muchos misterios de cómo apareció la humanidad. Y a partir de esa situación científica en Atapuerca, Orce y Georgia, uno se pregunta, ¿es posible y es necesario tender puentes de diálogo y encuentro entre la ciencia de la naturaleza y las humanidades? Porque no solamente Atapuerca, Orce y Manisi son sitios, yacimientos que hay que estudiarlos como científicos, sino que hay también implicaciones de tipo filosófico y tipo teológico. Por tanto, el Atrio de los Gentiles debe ser un espacio de intercambio, de diálogo entre filósofos, científicos y teólogos y humanistas. De este punto de partida yo quiero proponer algunas hipótesis que yo lo propondría al Atrio de los Gentiles para el debate entre los miembros del Atrio, creyentes y no creyentes. La primera hipótesis, desde mi punto de vista, es que la ciencia nos dice mucho sobre el ser humano. Es verdad, no se puede ocultar. Pero, pienso yo, hay problemas a la hora de saber lo que somos que van mucho más allá de la ciencia. Por lo cual, cada vez es más necesario un planteamiento de tipo interdisciplinar. Hace falta integrar muchos tipos de conocimiento para poder llegar a una conclusión. La interdisciplinaridad, un concepto que hoy está tremendamente presente en todo tipo de debates que existen en el mundo. Y en tercer y otra hipótesis es que yo creo que tender puentes de diálogo y encuentro entre fronteras enriquece a todo. O sea, en el Atrio de los Gentiles vamos a salir beneficiados creyentes y no creyentes, científicos y humanistas, filósofos y poetas, artistas. Todos vamos a salir enriquecidos. Hecho esta hermosa punto de partida, una primera cuestión es el problema de la antropogénesis. Y aquí traigo un concepto muy querido para mi amigo Pierre Teilhard de Chardin, el jesuita Teilhard de Chardin. La antropogénesis. Anthropos y génesis. Sí, génesis de lo humano. Es decir, ¿cómo llegamos a ser humanos? Sobre esto, en estos últimos años se ha escrito muchísimo. Tal vez uno de los últimos libros escritos es el de mi buen amigo José María Bermúdez de Castro, hasta hace poco director del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que es Exploradores. Es un poco la historia de cómo aquellos humanos llegaron al yacimiento de Atapuerca. Es un poco novelada y un libro muy sugerente. Me parece del año 2013 o del 2012. Rápidamente, alguna bibliografía en donde se trata este tema de la antropogénesis. Un libro clásico de Arzuaga, de Atapuerca, y de Ignacio Martín, La especie elegida. Otro libro básico de Carbonell y Sala, Aún no somos humanos. Otro libro muy importante desde el punto de vista teológico, de Raúl Berzosa, ahora obispo de Oviedo. Una lectura creyente de Atapuerca, La fe cristiana ante las teorías de la evolución. Y fíjense en el dibujo de la portada, porque ahora vamos a ver una pequeña sorpresa a continuación. Puesto que hay otro libro de Jesús Mosterín, totalmente contrario, que ha usado el mismo dibujo. Así como Berzosa
que su nombre es obispo y por tanto creyente, suelen ser los obispos creyentes, pues ya decían San Ignacio ha sido obispo y se parece muy cristiano, ya en tiempo de San Ignacio había obispos un poco transparentes. Este libro de Mosterín es un filósofo muy materialista, entonces usa la misma imagen que usa el anterior. Y luego este tema también ha entrado en las revistas de divulgación, una revista muy interesante, dedicó un número a los primeros humanos. El libro de Arzuaga, El enigma de la Esfinge, un vídeo que se podía adquirir hace unos años sobre Atapuerca, que es un libro que yo usaba con mis alumnos porque es muy didáctico sobre Atapuerca. Pero sobre todo lo que yo quería decirles es que si queremos saber lo que somos, tenemos que establecer un puente entre la ciencia, ahí a la derecha con Atapuerca, y la filosofía. La filosofía es el puente que nos va a establecer la relación entre uno y otro. Y para iniciar el diálogo sobre la antropogénesis es necesario clarificar dos conceptos derivados de la antropogénesis. El primer concepto es el concepto de hominización. ¿Qué se entiende por hominización? Dentro del proceso de la génesis de la humanidad, la hominización es el conjunto de procesos geobiológicos, o sea, tanto geológicos como biológicos, que conducen desde los primates a los homínidos y a los homo sapiens. Nosotros somos homo sapiens, creo que casi todos los que estamos aquí, pero la palabra homo sapiens es una taxonomía puramente biológica. Eso no nos identifica todavía como humanos. Somos más que homo sapiens. Por tanto, la hominización es el conjunto de procesos geobiológicos. Por tanto, estamos en el campo puramente de las ciencias naturales. Pero hay un concepto que desde mi punto de vista tenemos que separar, que es el concepto de humanización. Para Teilhard de Chardin y para los filósofos de la biología, la humanización es el conjunto de procesos culturales que conducen desde los primates hasta lo humano irreductible. Por tanto, fíjense que hay unos procesos geobiológicos que están regidos por las leyes naturales y desde un punto de vista cercano al darwinismo por la selección natural, y otro tipo de procesos que son independientes del darwinismo clásico y de los procesos naturales, que son los procesos culturales. La cultura es distinta de la biología. Eso va a ser una hipótesis de trabajo que yo también llevo al atrio de los gentiles para tratarla, porque creo que son dos cosas, son cosas complementarias, porque ya vamos a hacer más sobre eso. Y todo eso, ese conjunto, es lo que hemos llamado antropogénesis. Por tanto, la antropogénesis es la suma de dos procesos. Unos procesos de humanización, que son procesos geobiológicos, y unos procesos de humanización, que son procesos de tipo cultural. Y eso yo lo defiendo y es discutible, pero yo creo que nos ayuda a clarificar lo que queremos saber. Visto esta primera cuestión general de antropogénesis, pasemos al segundo punto, que es la cuestión de la hominización, que es la que normalmente los paleontólogos tratamos. Es decir, los paleontólogos excavan en yacimientos, obtienen un registro fósil, y ese registro fósil se estudia y da lugar a la interpretación de lo que es el ser humano como especie biológica, aunque también a partir de ahí se pueden sacar algunas interpretaciones sobre su comportamiento. Por tanto, la hominización es el conjunto de procesos geobiológicos que llevan desde los primates hasta los homínidos y hasta los homo sapiens. Podemos decir que hoy por hoy aunque tenemos muchísimos datos, hay un puzzle, una gran cantidad de piezas que no son fáciles de ensamblar una cosa. Hay muchos datos de África, de Asia, últimamente también de América, Europa, Atapuerca, Orce, la China. Es un puzzle todavía está mucho por elaborar y por descubrir. Y también hay todavía mucho aunque ya hay bastante acuerdo entre los científicos de muchas cosas, pero todavía tenemos muchas piezas que no nos caben en el esquema. Una breve historia del descubrimiento de los fósiles humanos pues nos da unos cuantos datos para que fijaros que el primer resto humano fósil conocido por los científicos es de 1848, cuando un pastor de cabra
se introduce en una gruta en Gibraltar y encuentra un cráneo fósil, que es el primer cráneo fósil de homínido que ha sido estudiado científicamente. 1848, o sea que es de hace bastante poco tiempo. Posteriormente aparece en 1856 el hombre de Neandertal en Alemania, y fíjense que en el 1859 es cuando Darwin publica El origen de las especies. Por tanto, cuando Darwin publica El origen de las especies, se conocía poquísimo sobre los fósiles humanos. Por tanto, no se le puede pedir a Darwin que supiese mucho de cuáles han sido nuestros orígenes. Posteriormente, en 1868, es cuando empiezan a encontrarse los Cro-Magnon, y en 1871 es cuando Darwin escribe La descendencia del hombre, en donde ya tenía bastantes datos, aunque todavía muy pocos, para poder ver cómo había podido ser la descendencia humana, cómo a partir de los primates el ser humano ha podido llegar a ser lo que es. Ya después de Darwin, en 1891, es cuando Diwa encuentra el famoso hombre de Java, que allí en la lejana Indonesia. Se pensaba que la humanidad tendría que haber aparecido en un sitio tropical y se fueron a Java a buscarlo y encontró aquella galota famosa que hoy se considera que tiene unos 500.000 años y que se incluye dentro del Homo erectus, porque todavía muy moderna por lo que se sabe hoy sobre las raíces de la humanidad. En 1907 es cuando se descubre la famosa mandíbula de Mauer en Heidelberg, donde se describía el Homo heidelbergensis. Por tanto, ya se van conociendo más cosas de los seres humanos. Y a partir de los años 20 es cuando se van acelerando ya los descubrimientos, sobre todo cuando se va centrando la investigación sobre el origen humano en África. Va a ser en Sudáfrica primero, cuando Dart, que era dentista, encuentra en Sudáfrica el llamado niño de Towns, que hoy se consideran australopithecus africanos, y muy posteriormente Robert Bloom, en 1926, en Sterfontein, encuentra otro fósil, al que le llamó la señora Flesch, porque era hembra, y en 1938 Bloom encuentra también otro resto que se llamó el Paranthropus robust. Por tanto, van apareciendo piezas, con lo cual se va ensamblando un puzzle sobre lo que ha sido el ser humano. En 1950 es Legros Claro, un famoso paleoantropólogo, el que sitúa todos estos dentro del género Australopithecus. Por tanto, empieza a diferenciarse. Por un lado está el género Homo, que ya veremos si el Homo, todos los Homos son humanos, y por otra parte los géneros Australopithecus, que hoy se tiene una cierta certeza de que no eran humanos todavía. Están en la línea de los homínidos, pero no eran todavía humanos por una serie de consideraciones. Hubo un momento importante donde también empiezan a encontrarse en China, así hacia el año 1930, en la cueva de Chuputien, cercana a Pekín, se encuentra el resto de 45 individuos humanos, que lo estudió Black en 1937 y lo llamó el Sinanthropus pekinensis. Mucha gente piensa que Teilhard fue el descubridor de ellos, ¿no? Teilhard era simplemente asesor geológico de la excavación. Por tanto, Teilhard no lo descubre, fue el asesor geológico siempre. Hoy se considera que estos hombres de Pekín son Homo erectus y que pueden tener unos 700.000 años de antigüedad. Hoy se pueden estudiar poco porque en la guerra mundial se perdieron. O sea, alguien los robó o los destruyeron. Aquí tienen una reconstrucción que se hizo en aquella época, por los años 30, de Escayola, con los restos que se tenían de los Homo erectus. Como había 40 ejemplares, se supuso cómo sería el cráneo de estos Homo erectus de China, de Chuputien, de Zhupujiang, que llaman ahora los chinos. Fíjense los caracteres, una frente hundida, encima de los ojos unos toros muy, muy prominentes, un hocico todavía bastante abultado, pero la dentición es típicamente humana, por lo cual se puede incluir dentro del género Homo. ¿Era humano el hombre de China? Pues eso es un tema que todavía está por discutir, puesto que todavía no sabemos por dónde poner la frontera entre lo humano y lo no humano en la evolución de los homínidos. Pero ya por los años 30 la investigación se centra en África. África va a ser el lugar privilegiado, sobre todo en la zona del Rift, que recorre de norte a sur la zona este de África,
esa zona que dentro de unos 25 millones de años será un continente aparte, pues se están separando. Entonces, hay en el Rift, en donde había un microclima muy especial durante todo el terciario y parte del cuaternario, es donde van a aparecer un montón de yacimientos que son los que nos van a dar muchas claves sobre el origen de la humanidad. Allí, en 1931, un matrimonio muy aventurero, Luis y Mary Leakey, comienzan a investigar en esa zona del Rift y empiezan a encontrar restos humanos. Aquí tenemos al matrimonio Leakey, muy jovencitos entonces, puesto que ya fallecieron los dos. Ahora que sigue trabajando es su hijo, Richard, y también sus nietos. O sea que es toda una familia de paleontólogos que se han dedicado a investigar en África. En este sitio donde pasaron años este matrimonio investigando el barranco de Olduvai en Tanzania, en este barranco, estrato a estrato, intentando buscar restos de la antigua humanidad. Tuvieron suerte dentro de lo que cabe, porque empezaron en el 31 y estamos en el 59, o sea, casi 30 años más tarde, allí Luis y Mary Leakey encuentran un cráneo muy robusto, con una mandíbula enorme, a la que llaman el cascanueces, porque con esa mandíbula pues, se comía las nueces, ya comerse nueces, eso se consigue que es el Zinjanthropus boisiei o Paranthropus, que es uno de los hitos en el hito evolutivo de los homínidos. Aquí lo tienen, este Paranthropus, esos grandes ojos, esos toros suborbitarios, este cráneo hundido y sobre todo, si se fijan en lo alto de la cabeza, una cresta de hueso donde se insertaban los músculos de la mandíbula. Así que tóquense la cabeza, no sé que tengamos algunos australopithecus, pero me parece que no por si acabarla hace 1 millón de años. Este es el Paranthropus robusto de los Leakey. Voy un poquito más deprisa, siguen apareciendo en África montones de homínidos y ya más modernamente se ha podido hacer una cierta reconstrucción de cómo ha podido ser la evolución de todos estos homínidos, no humanos sino homínidos, como términos zoológicos, de esos primates que tienen unas características, entre ellos caminar sobre los pies. Fíjense que según los datos que tenemos, aunque aquí en este esquema, que es de los amigos de Atapuerca, ponen el Homo de Toumai, que apareció en el Chad, hoy parece que el de Toumai es un gorila y por tanto no hay que tenerlo en cuenta ahí abajo. Pero sí es claro que aparecen los Australopithecus ramidus y los Australopithecus anamensis en la parte de abajo del esquema, que tienen entre 4,5 y 4 millones de años, que es lo que se consideran aquellos que establecen un contacto con aquellos antecesores o aquellos parientes primates que nos emparentan con los simios. Nosotros no somos descendientes de los monos, sino en todo caso seremos primos, porque tanto el chimpancé como el gorila, como el bonobo, como los demás simios superiores, son parientes nuestros lejanos. Pero no descendemos de ellos, puesto que ellos aparecieron a la vez que nosotros en otros sitios del planeta. La evolución va siguiendo hacia arriba, en ese árbol que nos decía ayer el conferenciante Enrique, de modo que se van a ir diferenciando, por un lado, los australopithecus, ahí se llama Australopithecus afarensis, etiópicos, ahí aparecerá un grupo que se han llamado los Paranthropus, que son los que están en el Paranthropus boisiei y el Robustus, que se acaban hace aproximadamente un poco menos de 1 millón de años, 1.200.000 años, poco más de 1 millón de años, 1.200.000 años, pero por otra parte otra rama, la que va hacia la derecha, que va a ser otros australopithecus, como el Gari, el Africanus, que darán lugar hace unos 2 millones de años, un poquito más, a los primeros Homo, es decir, caracterizados por un tipo de dentadura parecida a la nuestra, no son esos dientes grandes que tienen los simios, un cráneo mucho más robusto, más redondeado, con lo cual el tamaño del cerebro es mucho mayor, unas mandíbulas más pequeñas, más chatos de cara, ahora pondremos alguna imagen, de modo que a partir de 2 millones de años van apareciendo distintas especies de cráneos y de osamentas parecidas a las nuestras, que zoológicamente se incluyen dentro del género zoológico de Homo, Homo con H. Homo habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, antecesor, que es el que está en Atapuerca, el rhodosensis, el de neanderthalensis, pero todos se extinguen y solamente a partir de hace unos 200.000 años el único que existe somos nosotros, el Homo sapiens. Por tanto,
de toda la gran cantidad de homínidos, que son todos estos que están aquí en este esquema, solamente sobrevivimos uno, nosotros, el Homo sapiens, el que se ha dado a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Por tanto, hoy de toda la rama homínida podemos ver cómo la evolución ha ido trabajando a favor de favorecer la persistencia de aquel que era más capacitado para sobrevivir, más inteligente, que ha sido el Homo sapiens. Va avanzando todo esto, de modo que entre estos yacimientos africanos van apareciendo muchos más restos. Vamos un poquitín deprisa. Aquí tienen uno de esos antecesores nuestros, Australopithecus afarensis. Fíjense el cráneo, lo distinto que es de los homos. Ese cráneo alargado, esa mandíbula tan fuerte, esos dientes, esos incisivos y caninos tan grandes, ese rostro, esta nariz chata, es típico de un australopithecus más parecido a los gorilas, pero que es uno de los antecesores de los homos de hace ya unos 3 o 4 millones de años. Aquí tienen a Donald Johanson, que fue el que descubrió de esto, como es decir. Y hay un momento importante, que es cuando en África se va dando un cambio climático, y en Europa también. Entonces, los sucesivos cambios climáticos que existen desde hace unos 2 millones de años hasta ahora, han dado lugar a distintas migraciones de homínidos, desde África hasta el extremo oriente, China, hasta los que llegaron hasta la zona de Java y Australia, y los que luego se van yendo por el de Manisi ahí en Georgia, y luego los que van también viajando hacia Europa. De modo que hoy se ve que en Atapuerca, Burgos, parece ser que hay restos de varias llegadas o varias oleadas de homínidos que fueron llegando. Por lo tanto, van colonizando en sucesivas oleadas según el cambio climático. Venía un momento en donde Europa era más cálida, se trasladaban hacia Europa. Llegó un tiempo más frío, se extinguían o tenían que irse a otro sitio. Por tanto, en distintas oleadas han ido colonizando el resto, y saben que a América llega muy posteriormente, puesto que los humanos a América llegaron, según los datos, hace unos 14.000 años nada más, como el que me dice antes. Yo estuve en Brasil, en la Cueva de la Piña, que es una de las cuevas en donde hubo ocupación humana primero en América del Sur, que claro, para ello es antiquísimo, desde el punto de vista paleontológico son antiayer, vamos, que acaban de llegar, todavía llevan la maleta sin hacer, sin deshacer. Entonces, este tema puede ser también ilustrativo para todos nosotros. Este se publicó en El País hace unos años, que es sobre ya la evolución del género Homo, por lo menos algunos más importantes. Fíjense que este esquema, la escala vertical, son 2 millones de años, y en horizontal, vean arriba los continentes, Europa, África, Asia y América. Por tanto, según los datos que tenemos, la comunidad científica ha acordado que tal vez el Homo que generó toda la diversidad de los Homos actuales son el Homo ergaster, que fíjense, vivió más o menos en África hace 2 millones hasta 1 o 4 millones de años, del cual evolucionan 2 grupos. Uno que emigró hacia Europa, que es el Homo antecesor que tienen ahí, y otros que emigran en dirección a Asia, que son los Homo erectus. Pero los Homo erectus hace unos 180.000 años desaparecen en Asia, puesto que no hay más modernos. Y otros que son los que evolucionan hacia África, de África a Europa, como el Homo antecesor. Fíjense que llega un momento en donde tienen un periodo de crisis, hace 0,6 millones de años, que hay un momento donde hay una glaciación muy fuerte y un cambio de polaridad magnética que genera una alteración enorme en nuestro planeta. Casi se extinguen, pero algunos sobreviven, dando lugar al Homo de Rhodesia, que se establece de África y va migrando hacia Europa, dando lugar a los neandertales, que fíjense que los neandertales es un grupo establecido básicamente en Europa y que se extinguen hace unos 50.000 años aproximadamente, y el grupo central es el que dará lugar al Homo sapiens, que lo tienen en la parte de arriba, que es el que luego ocupa Europa, África, Asia y América, haciéndose el dueño de este planeta en el que estamos,
no solamente dueño, sino tirano y destructor de esta carretera que está. Por tanto, nosotros estamos ahí en la parte de arriba, somos el final de un largo proceso, pues, está ahí, no sabemos en el futuro qué pueda pasar. Esto nos lleva ya hemos visto la parte biológica, geobiológica, pero también ahora hay que ver la parte cultural, los procesos de humanización. Es decir, lo que nos hace humanos no es solamente la biología, hay algo más. Y eso se puede discutir dentro de la comunidad científica. Se puede decir que hay una serie de procesos culturales que son los que hacen humanos a los primates, los procesos culturales. Pero, ¿quiénes somos ese grupo al que llamamos humanidad? Los humanos, el género humano. ¿Quiénes somos? No solamente somos una cosa biológica, somos algo más. ¿Y cómo hemos llegado a ser humanos? ¿Cómo hemos llegado a tener capacidad ética, capacidad de amor, capacidad de lenguaje, capacidad de pensamiento, capacidad de arte, capacidad de destrucción y de matar a otros? ¿Cómo hemos llegado a eso? Eso no es un proceso biológico, sino es un proceso cultural. Eso se aprende. La violencia se aprende, se transmite. ¿Quiénes somos los humanos? ¿Explica la biología todo el comportamiento humano? La capacidad intelectual, la ética, la libertad, los valores, ¿puede reducirse la cultura a biología, a puramente biología? Fijaros que para la mayoría de los científicos hoy, el crecimiento de determinadas áreas del cerebro, y aquí tenemos a un neurobiólogo, produce una mayor capacidad para procesamiento de la información. Hoy día, entre los biólogos evolucionistas, las teorías informáticas del procesamiento de la información están muy de moda. Y por tanto, nuestro cerebro para ellos se asemeja a un ordenador que procesa información. ¿Explica el mero procesamiento de la información todo lo que somos? El amor, el altruismo, la libertad, ¿es siempre un proceso de procesamiento de información? ¿Somos ordenadores inteligentes? ¿Puede un ordenador tomar decisiones libres? Pero, ¿es esto una condición suficiente? ¿Explica el procesamiento de la información todo lo que somos, los humanos? Les diré que, y comparto también en el atrio, que muchas de estas preguntas superan las posibilidades del método científico. Es algo más que ciencia. Son preguntas filosóficas, abiertas al debate y sobre las que hoy hay muchas respuestas racionales. Por tanto, es un problema abierto dentro de las comunidades científicas. Y esto nos va a llevar al cuarto punto, antropogénesis, humanización, cuarto punto, conflictivo, relaciones entre la biología y la cultura. Un debate abierto sobre la humanización. Hoy el debate filosófico, científico, teológico se establece en cómo articular lo biológico y lo cultural en este extraño primate al que nos llamamos a nosotros Homo sapiens. Por eso, primero hay que clarificar lo que significa cultura. Hay una definición de cultura muy antigua, del famoso antropólogo Taylor de 1871, que en cultura primitiva dice que la cultura es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras actitudes y habilidades adquiridas por los humanos como miembros de la sociedad. Por tanto, todo aquello que socialmente hemos adquirido entra a formar parte de la cultura. No es la biología, la cultura no es algo biológico, es algo que adquirimos, que se transmite. La educación no es un proceso biológico, es un elemento biológico, pero sobre todo es un proceso cultural de transmisión. Hay otras definiciones más modernas, como la de Anthony Giddens, que dice que cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. Aquí hay todo un debate entre los antropólogos culturales sobre qué... Pero, de algún modo, caigamos en la cuenta que en el ser humano hay elementos que son adquiridos culturalmente, porque lo hemos aprendido de otros.
mientras que lo biológico es aquello que forma parte de nuestro propio género. Para algunos antropólogos, como Jordi Sabater-Pi, experto en chimpancés, para él los chimpancés tienen una protocultura, pero claro, Sabater-Pi tiene una concepción muy reduccionista de cultura. Para él, cultura es la capacidad de innovar. Todos los animales innovan, aprenden. El perro aprende a hacer cosas si se le domestica. Por tanto, la cultura es mucho más que una mera domesticación. Voy un poquitín más deprisa, que si no, uno se enrolla. Por tanto, intentar ver cómo vamos pasando de homínidos a humanos, un pequeño equilibrio. Fijaros, tal vez todo este proceso es un proceso biológico-cultural realizado en el último millón de años, que tal vez tenga su fuente en los neandertales hace 400.000 años. Tal vez los neandertales nos enseñaron mucho, aunque posiblemente los Homo sapiens se los comieron porque eran caníbales, pero los neandertales son los que comenzaron a innovar cosas. Tal vez en aquella época los neandertales ya tenían los primeros ritos funerarios. Tal vez el Homo sapiens aprendió a enterrar a sus muertos porque lo vio hacer a los neandertales. Por tanto, en tercer lugar, otro elemento importante es el canibalismo y la socialización. Se ha escrito mucho sobre esto, el valor que el canibalismo ha tenido en la construcción de una sociedad perfecta. Solamente para que tengamos. Entonces, a la hora de explicar la relación entre biología y cultura, me van a permitir que haga un esquema que he hecho por mi cuenta, que son las posturas clásicas para explicar la relación entre biología y cultura. Un primer grupo de autores y de tendencias son lo que llamo yo las posturas materialistas, llamadas también reduccionistas. Son todos aquellos que quieren explicar la cultura simplemente como biología. Y aquí hay distintos matices. Por un lado están aquellos que son partidarios de lo que se llama el instintivismo etológico. Es decir, que nuestra biología lleva a que aquellos homínidos desarrollasen determinadas capacidades y comportamientos. Aquí autores muy conocidos, Desmond Morris, Los viejos del lugar, lo leímos allá por los años 60, El mono desnudo, quien no lo leyó. Conrad Lorenz, premio Nobel, su estudio sobre el comportamiento animal del año 1976. Estos son autores que están y que ellos piensan que la biología lo explica todo y que por tanto, como ahora ven en el esquema, la cultura no es sino una prolongación de la misma biología. Más modernamente, en estas posturas materialistas, están Edward Wilson con su famoso libro de la sociobiología, su teoría de que la sociedad es simplemente un comportamiento biológico más sofisticado. Richard Dawkins, tan conocido en los medios de comunicación, con su geneticismo neodarwinista, todo está escrito en nuestros genes y por tanto el ser humano está determinado a actuar de determinada manera, por tanto la libertad no existe. Mis amigos del equipo Tratapoética, que tienen también sus ciertos ribetillos de tipo reduccionista, y también muchos de los autores que tratan de neurociencia, que reducen todo lo que significa el comportamiento humano simplemente a un funcionamiento de nuestras propias neuronas. Y hay también todo eso, lo que defienden la teoría del procesamiento de la información como si el ser humano fuese un ordenador que ha ido aprendiendo por sí mismo a superar sus propias limitaciones. Por general, las posturas materialistas se han identificado con las posturas progresistas, con las posturas no religiosas, que son críticas ante otras posturas que muchas veces las atacan de poco científicas. Luego ya si me da tiempo contaré alguna anécdota que me pasó. Pero por tanto, parece ser que la línea progresista es esta línea materialista y reducir todo puramente al comportamiento biológico. Bien, un poquito más deprisa. Bien fabricado este pequeño esquema, que yo creo que ejemplifica bien lo que quiere decir estas posturas reduccionistas. Si ponemos en unos ejes de coordenadas un parámetro de complejidad del cerebro y en otro eje el tiempo,
Pues fíjese que en la evolución de los homínidos hay un momento en donde esos primates son puramente biológicos, pero el cerebro se va haciendo más complicado y tiene unos comportamientos a los cuales le podemos llamar culturales. Por tanto, la cultura no es sino una prolongación de la biología. Para el antropólogo Arnold Gehlen, la cultura es una segunda piel que nos protege contra las inclemencias del exterior. Por tanto, para ellos la cultura es simplemente un elemento biológico superpuesto a lo genético y que no se diferencia en nada de lo puramente biológico. Pero vistas estas posturas reduccionistas, tradicionalmente ha habido una segunda corriente, totalmente contraria, que son las posturas dualistas, que son las que tienen las religiones, en concreto el catecismo de la Iglesia Católica, y que tienen también la teología clásica. Para ellos, el ser humano es biología y llega un momento donde alguien desde fuera le mete una cosa espiritual a la que llaman el alma. Esto se puede explicar de muchísimas maneras. Tal vez el que más lo elaboró fue la filosofía cartesiana, cuando diferencia entre la res cogitans y la res extensa, de modo que nosotros somos máquinas que tenemos un elemento espiritual que nos hace humanos. Y es lo que normalmente a la mayoría de los cristianos presentes le han dicho en la catequesis y en religión. Claro, esto hoy es peligrosísimo decirlo. Pero hay científicos incluso que defienden el dualismo. Pero antes les diré que fíjense que el dualismo cuerpo-alma no está en la Biblia. Es una elaboración medieval. Es medieval. Por tanto, la gente que está tan obsesionada en salvar el alma, pues no, el alma no es una entelequia filosófica. Tenemos que explicarlo de otra manera. Desde el punto de vista científico, Penfield y Eccles son científicos modernos, físicos, que están convencidos de que el ser humano tiene un principio espiritual. Tienen una postura dualista, pero la mayoría de ellos no lo declaran. También, haciendo este esquema semejante al anterior, en un sistema de complejidad-tiempo, está el elemento biológico y luego aparece una cosa que está desligado de la biología, que es la cultura. La cultura como algo que viene de fuera, como si fuera de un extraterrestre o de otro elemento de fuera, al que le llaman la cultura. De modo que hay dos elementos, lo biológico y lo cultural. Pero fíjense que estas posturas dualistas son las típicas de los que ayer llamaban los creacionistas americanos. Todas estas, sobre todo los adventistas, que piensan que en el ser humano hay estas dos cosas, ¿no?, que hablan del creacionismo científico y el diseño inteligente, del que también hablamos estos días, y que luego si sale, pues también podemos decir alguna cosa. Pero, ¿es necesario elegir entre una y otra? ¿Hay que ser reduccionista, a veces materialista o ser dualista? Pues si el dualismo no nos gusta, la única posibilidad es quedarse en materialista. Entonces estamos negando la libertad y estamos negando también a Dios. Es que no hay tercera vía. Eso es lo que yo postulo aquí. Yo creo que hoy se pueden tender puentes entre ciencia y humanidades si acudimos a otro tipo de filosofía, otra epistemología diferente. Y es lo que ahora se llaman las posturas emergentistas. El emergentismo. Aquí la teoría general de sistemas, todos los avances en matemáticas, en teoría de catástrofes, eso nos puede dar mucha luz para explicar de otra manera el problema de biología y cultura. Las posturas emergentistas no son de cuatro chalaos. Esa postura es la que tiene Landgraner. Ayer precisamente se hablaba de ello. Javier Zubiri, Pedro Leinentralgo, son hombres que piensan que en un sistema complejo emergen propiedades que no son la suma de lo anterior. Ahora si acaso explicaré alguna cosita. Desde la filosofía de la biología hay cuatro autores que son muy importantes, como son Stephen Jay Gould, mi colega paleontólogo, Stuart Kauffman, que lo citó Ignacio Núñez de Castro en su conferencia, René Thom, Ludwig von Bertalanffy, Varela y Maturana, estos dos científicos chilenos, Edgar Morin, son personas que piensan que la realidad no se puede explicar simplemente de una manera puramente mecanicista, como un mecanismo que es la suma de las partes,
sino que hay elementos en donde hay un aumento de complejidad que da lugar a la emergencia de algo nuevo. Un ejemplo muy simple, para los que no estén muy versados en teoría de sistemas, el oxígeno es un gas, el hidrógeno es un gas. Si yo mezclo hidrógeno con oxígeno, sale agua. El agua es líquida. ¿De dónde ha salido lo líquido? Ha emergido una propiedad que no estaba ni en el hidrógeno ni en el oxígeno. Por tanto, en las neuronas de nuestro cerebro, la complejidad de interacción y de sinapsis da lugar a la emergencia de propiedades que no son la suma de las neuronas. Nuestro cerebro es más que la suma de neuronas. Por tanto, en un sistema, el conjunto de elementos de un sistema tiene propiedades que superan a cada uno. Sí. Por eso, y ya en último lugar, terminando, puesto que no quiero yo alargarme mucho, yo creo que tenemos que avanzar más en el atrio de los gentiles y en nuestra vida cotidiana, en profundizar en el estudio de los sistemas complejos. Yo creo que el estudio de los sistemas complejos puede ayudar muchísimo a establecer un puente entre la ciencia y la teología. Desgraciadamente, los teólogos de oficio de esto saben poco, y es lo que Ignacio y yo nos quejamos en la Facultad de Teología, que la mayoría de los grandes teólogos están acuñados en una filosofía que ya no existe, tienen una falta de fundamento. Mañana seguramente con Pedro Leiva sacaremos el tema. Entonces hace falta meterse en otro paradigma y entender esto desde otro paradigma diferente. De modo que conceptos que nos pueden parecer a chinos, como son el concepto de homeostasia o de homeostasis, de emergencia y de autopoiesis, vayan pasando nuestro vocabulario. Es decir, el concepto de que frente al reduccionismo sumativo, las características constitutivas, que son las de los sistemas, son las que dependen de las relaciones específicas que se dan dentro de un sistema. Por lo tanto, para entender tales características, necesitamos conocer no solo las partes, sino también las relaciones entre ellas. Un estanque no es la suma de los bichos que hay en el estanque, sino que es un sistema en donde lo importante son las interacciones que existen entre ellos. Aquí ahora mismo lo importante no es cada persona, sino la interacción que estamos estableciendo entre todos nosotros. Aquí estamos construyendo entre todos un sistema en donde hay emergencia de propiedades que no estaban antes en este sistema. Así, por ejemplo, un ejemplo muy típico es el del carbono. Depende cómo organicemos los átomos de carbono, nos salen unas cosas u otras. Por ejemplo, si uno el carbono, los átomos de carbono los organiza en un sistema complejo de átomos, nos sale el diamante. Si es un sistema más amorfo, nos sale el grafito. Y ahora nos salen todas esas sustancias artificiales, como son los grafenos y los fullerenos, que son sustancias que son el futuro de los... En el futuro, un ordenador será una lámina transparente de carbono de este tipo. Por tanto, depende, y todo es carbono, depende de cómo organicemos los elementos dentro del carbono. Por tanto, y aquí enlazaré con la conferencia de mañana de Fernando Leiva. ¿Qué se entiende por creación? ¿Qué significa creación de la... Perdón, te cuento Fernando, es Pedro. Es que conozco un Fernando Leiva, por eso se me fue. ¿Qué significa la creación de la nada? ¿Qué imagen de la acción de Dios en el mundo subyace de estos planteamientos? ¿Cómo entender hoy la acción de Dios en el mundo? Aquí les recomiendo un artículo que hemos publicado en la revista Tendencias 21. Tendencias 21 es una revista digital que tiene un capítulo que es Tendencias de las religiones. Entonces ahí publicamos un poco por dónde van las religiones para el siglo XXI. Entonces hay un artículo ahí sobre cómo los teólogos y los científicos han discutido sobre la acción de Dios en el mundo. Por tanto, entonces mañana nos plantearemos cómo hablar de Dios en un mundo secular. ¿Cómo será la teología en la era de la ciencia? ¿Cómo será la teología en este mundo de la complejidad? Por eso hay distintas disciplinas teológicas que son las que están configurando un nuevo modo de establecer ese puente dentro del atrio de los gentiles entre creyentes y no creyentes. La llamada teología de la ciencia, la teología del proceso, la teología kenótica, la teología del Dios evolucionador.
una nueva teología basada en el amor. Esos son elementos teológicos que son los que están construyendo un nuevo modo de pensar y que nos permitirán dialogar entre creyentes y no creyentes. Y en plan erudito les recomiendo algunos libros para su lectura. Un libro que puede clarificarle mucho es el de Dennis Edwards, El Dios de la Evolución, que lo tienen en la parte de arriba, que está en Salterre. Dennis Edwards es un teólogo australiano que ha elaborado toda una teología para elaborar todo este diálogo entre biología y cultura. En la parte de abajo tienen un libro también básico, Teología de la Creación en un mundo de evolución, de Carl Smith Morman, un teólogo holandés ya fallecido, que en este libro dice todo lo que se dice es de Teilhard de Chardin, pero le cité nunca. A la izquierda es un libro que hemos publicado un grupo de compañeros, que es una traducción de las cartas que escribe Teilhard de Chardin a Edouard Leroy durante 40 años. Edouard Leroy fue un matemático francés que acabó excomulgado por la Iglesia Católica por sus ideas, pero que es un hombre que fue muy rompedor en su tiempo. Y en el centro un librito que yo he escrito, se llama Teilhard en mi corazón, que también puede dar, que ya se hago propaganda también de los libros. Y otros libritos que les recomiendo, el de arriba está traducido al castellano hace poco, en francés es Rezar 15 días con Teilhard de Chardin, en castellano lo han traducido como Orar con Teilhard de Chardin. En la parte de arriba, Leonardo Boff, El Cristo Cósmico, el libro de John Polkinghorne, que es un autor más clásico, que es físico y pastor protestante en la obra del amor. Un libro de Teilhard, La radiación de una amistad, y con esas eruditísimas informaciones bibliográficas, yo creo que la respuesta sintética que mañana desarrollará Pedro Leiva es esta: Dios crea la evolución. Dios crea mediante un proceso al que nosotros llamamos la evolución. Y hablando en terminología de Dennis Edwards, hay que trabajar con introducir el Dios de la evolución como el Dios de la libre autolimitación por amor, que es la teología genótica, que es una teología que estamos un poco repensando ahora. Dios, al crear, se autolimita. Dios no es omnipotente, se ha autolimitado al crear. Y también, pues, ya haciendo una propaganda, el libro de El Diccionario Chapucero, donde elaboro toda una síntesis sobre Darwin, la biología y Dios, que también lo pueden encontrar en cualquier librería. Están en Edelvives, que lo pueden encontrar. Y otro libro que acabo de hacer hace muy poco se llama Evolucionarios. Es un libro un poco New Age, pero creo que es es del 2014 ya, pero es un libro muy intuitivo, donde el subtítulo es El potencial espiritual de la idea más importante de la ciencia. De modo que el autor, ahí entre la India, Teilhard de Chardin, chino, ahí sale de todo, y viendo cómo la conciencia espiritual, la espiritualidad que nos lleva a concebir un mundo que cambia y que cada día es novedad, es lo que va configurando un nuevo paradigma para entender este mundo en el cual nosotros vivimos. Y ya para terminar, y como para dialogar, vuelvo con algunas preguntas que yo me hacía antes. ¿Qué entendemos por evolución? ¿Qué entendemos por creación? ¿Qué entendemos por la acción de Dios? ¿Qué es lo que científicamente sabemos de las raíces humanas? Ya he dicho que sabemos mucho y poco. Hay datos, pero todavía son muy insuficientes. Sabemos que formamos parte de un proceso de evolución, pero todavía nos queda muy difícil encontrar los enganches entre un grupo y otro. ¿Cómo llegamos a ser humanos? Y luego también, ¿qué se puede y se debe comunicar a la sociedad civil? Esto lo digo porque esta conferencia la hemos dado algunas veces con las asociaciones que nos dedicamos a difundir el conocimiento científico entre los ciudadanos. Y muchas veces los ciudadanos no están preparados, la gente, para entender determinadas cosas. ¿Qué visión del ser humano es la que aparece en los medios de comunicación? ¿Qué talante suelen presentar los científicos, los humanistas, los creyentes de las religiones? ¿Es posible dialogar?
más que enfrentamientos o debates apologéticos, hoy es necesario por parte de todos un talante positivo, porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Y desde mi punto de vista, yo creo que es necesario la construcción de aquello que llamamos la universidad como sinergia de saberes, romper el esquema rígido y fomentar diálogos con las ciencias y las culturas. En definitiva, fomentar la interdisciplinaridad. Y por tanto, hoy más que nunca, es necesario intensificar los puentes de diálogo y el encuentro entre científicos, filósofos y teólogos. Es decir, hace falta fomentar atrios de los gentiles. No para llegar a la misma meta, sino para saber respetar y valorar la perspectiva de cada uno. Y nada, muchas gracias. Bien, pues tenemos tiempo para dos preguntas nada más. Vamos un momentito que los que tienen que irse que se vayan tranquilamente y que ahora 40 minutos nos pasan. ¿Venimos parte de quién? Eso no existieron. No, la Biblia no es historia. La Biblia es un libro religioso. Hombre, diríamos que existieron, hombre, ¿cómo es la raíz de la humanidad? Pero el autor bíblico, cuando quiso expresar, habló de los primeros padres, pero eso es un mito, eso no existe. Con perdón, y no quiero escandalizar. Porque yo respeto, hay que respetar la opinión, pero hoy ya no. Yo quisiera preguntarle al padre Sequeiros si este otro compañero suyo jesuita, el padre José María Castillo, que es teólogo, el que yo sepa no tiene una vena científica, como la de la de Chardin, pero utiliza la palabra humanización con una densidad tal que uno no tiene por menos que pensar que hay un proceso todavía no terminado de humanización. A mí eso me sobrecogió. Pero es que, hablando como el profesor Sequeiros ha dicho tantas cosas, en un abanico de riqueza, hay un punto que yo lo enlazaría incluso con lo que quiero yo expresar en relación con el padre José María Castillo y lo que este señor creo que ha mencionado. No lo he oído bien lo que él ha dicho. Y se refiere a Laín Entralgo. Laín Entralgo es un catedrático de historia de la medicina. No es teólogo, es un pensador. Tenía una sola cosa, y con esto ya termino, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando decía que la frase bíblica, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no sé si él sabía hebreo o se estaba viendo algo de eso, pero había algo de interpretación, dice que se podría interpretarse como tantas cosas, cuando el hebreo se pierde en otro lado. El hombre no es que está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que aspira, asciende en ese proceso de humanización a acercarse a lo que todos queremos acercarnos, saber más, ser mejores, entender más. Muchas gracias, padre Sequeiros, que ha sido fenómeno. Voy a contar una anécdota. Un grupo de amigos fueron a Atapuerca. Entonces el guía les estuvo enseñando el laboratorio, el yacimiento, estuvo enseñando los fósiles, y uno preguntó: oiga, entre el mono y el hombre, ¿qué hay? Y le dijo: entre el mono y el hombre estamos nosotros. Nosotros estamos en proceso de humanización, nos estamos construyendo. Por eso, Teilhard de Chardin veía que el ser humano acabamos de aparecer en el mundo. Entonces, estamos en un proceso en donde la humanidad va hacia un sitio que nos va asemejando a Dios, es decir, nos va asemejando al amor. Solamente la amorización del mundo,
será la que vaya construyéndose la humanidad. Eso, yo sé que Castillo de esto no sabe, pero sabe muchísimo de otras cosas. Y entonces hay una convergencia entre una cosa y otra. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Como entre el mono y el hombre estamos nosotros, como ya he dicho, estamos más cerca del mono por la deshumanización que las guerras y las estamos más cerca del mono todavía, ¿no? Bueno, no, es que no se puede tampoco medir eso. El hecho es que la humanidad todavía se está construyendo, lo de San Pablo, con dolores de parto nos estamos construyendo. Y estamos construyendo lo que quería tellar el pleroma, el tejido de Dios, el cuerpo místico. Y es un proceso que puede durar todavía muchos miles de años, si no nos destruimos a nosotros mismos antes, claro. A ver, ahí había una señora. Sí. No, yo sé, al hilo de lo que han dicho, que me ha encantado la pregunta que estás haciendo, yo más que decir que vamos en proceso de humanización, yo lo interpreto más como un proceso de divinización. Sí, sí. Nos vamos acercando de humanos somos ahora por desgracia, y entonces nuestra aspiración debe ser esa, el formar una unidad con Dios, fundirnos en Él, ser una parte de Dios. Así lo interpreto yo. Y bueno, luego le digo una cosa, pero en privado. Y a mí, Teilhard de Chardin decía, no se puede ser cristiano sin ser desesperadamente humano. Y Leonardo Boff, hablando de Jesús de Nazaret, dice, nadie tan humano no podía ser sino Dios. Claro. Entonces ya me ha contestado lo que yo le preguntar. Atrio de los gentiles. Sí. No estoy seguro, aparte de dos palabras, ¿qué significa gentiles? Y el atrio, ¿qué parte es en esa arquitectura que es la iglesia? No, pero en el templo de Jerusalén, el antiguo templo de Jerusalén, había una zona en donde los que no eran judíos podían entrar. Y ahí parece que discutían y hablaban y actuaban con los judíos. Entonces, Benedicto XVI, a imagen de aquel sitio donde judíos y no judíos dialogaban, estableció este atrio, un espacio real o virtual en el cual gente de distintas culturas, de distintas religiones, de distintas convicciones puedan encontrarse y dialogar. Entonces, es una metáfora, no es un atrio físico en ningún sitio. Por eso, lo que en la diócesis de Málaga está elaborando como atrio de los gentiles es un espacio virtual de encuentro como puede ser este. Que no sé, esto, si va engordando y ampliándose, pues puede llegar no sabemos dónde. Asociado no a una iglesia católica, como pensaba yo en mi ignorancia, sino a una primitiva sinagoga judía. No, no lo sabes. Bueno, entonces, si es no, ¿qué es sí? No, verás, es que para los judíos nosotros somos gentiles, porque por lo menos que haya un judío por aquí, nosotros somos, que para un judío nosotros somos más los malditos, los que vamos a la condenación. Sin embargo, es una metáfora para que gente de distintas culturas se encuentre y se pueda hablar, y respetando el pluralismo de cada cual. Entonces, aunque ha nacido de la Iglesia Católica, el ideal sería que esto fuese una cosa interconfesional. Sería Sí, esto también es un lugar. Ustedes que la Universidad de Málaga, el pastoral no solamente es para los católicos, el pastoral es también para gente que sean protestantes o de otras religiones. Es todo aquel que busca algo más que el dinero. En este diálogo entre cómo se plantea el tema de, por un lado la biología y por otro lado la cultura, forma parte de una cosa mucho más compleja, que es el diálogo entre la fe y la razón. Sí, sí, claro. Y entonces lo que yo creo que quizás hay que afirmar es que a lo más que se puede llegar en este diálogo es al respeto mutuo, porque hay un ingrediente en la parte de los creyentes que no se puede llegar a imponer o ni siquiera acercarnos, porque hay un elemento esencial que es el de la fe. La fe es una gracia y por tanto en esa aproximación que el diálogo puede producir no se llegará nunca a un consejo, a un consenso. A lo único que se podrá llegar es al respeto mutuo, que ya es mucho. Porque el ingrediente de la fe es esencial en esta comprensión del mundo
y del origen del hombre. Sí. Yo discrepo ligeramente, porque Juan Pablo II, en la Fides Ratio, en su encíclica sobre la fe y la razón, habla de que eso es un primer paso, pero hay un segundo paso que es el diálogo. El diálogo no es que yo convenzo a otro, es que este y yo podemos expresar libremente nuestras convicciones y no solamente nos respetamos, sino posiblemente el otro pueda modificar mi actitud. Yo no he dicho en ningún momento que no se pueda dialogar. Digo que en ese diálogo hay que tener en cuenta el elemento de la fe por una de las partes. Y eso no puede nunca llegar a, digamos, intentar que la otra parte lo tenga, No, claro, porque es algo que viene de Dios. Exactamente. Entonces, a lo más que se puede llegar en ese diálogo es al respeto mutuo. Es decir, todo lo que es el diálogo con Habermas, y hablar con Ignacio. Claro. Yo en mi diálogo con los no creyentes lo que pido es respeto a mi fe. Yo no permito que otro se meta con mi fe. ¿Por qué? Porque yo respeto tu no fe y tú respetas la mía. Pero yo respeto. Y luego también el diálogo es que, de algún modo, dialogar significa que yo estoy dispuesto a aceptar cosas que el otro me diga. Y habría que, y los expertos dicen que habría que llegar poco a poco a consensos o encuentros en algunas materias. Es decir, que duda cabe que la ciencia está modificando cosas de la teología. Porque todo esto está modificando la antropología teológica. Porque antes la antropología teológica estaba basada en la filosofía tomista y esto está reelaborando toda una concepción del ser humano. Hoy precisamente en Internet estaba hablando que están apareciendo las teorías, lo que llaman teorías transhumanistas, que son humanos que llevan determinados chips en su cuerpo que están modificando lo que son como seres humanos. Que duda cabe que Internet no está modificando, está apareciendo un nuevo ser humano. Yo pertenezco a una sociedad interdisciplinar que el tema de este año es la nueva humanidad que está apareciendo con la informática. Que en cierto modo se parece mucho a lo que quería Teilhard. Teilhard veía un mundo en donde el cerebro era común a todos. Internet está haciendo que ya no hay, que además del cerebro individual hay un cerebro colectivo, en donde está habiendo una superhumanidad, que decía Teilhard, que supera a la propia humanidad concreta. Están haciendo otras concepciones muy distintas de relación humana. Internet es una revolución en el mundo de las culturas. Y por tanto, hay que evidentemente, respetar es fundamental. Pero además del respeto, el diálogo nos va llevando a ir construyendo juntos algo. Por supuesto que entre la teología tomista y la de Ratzinger se ha producido unos pasos tremendos. Lo cual no dice que el otro sea falso, sino que es diferente. No se trata de bueno o malo, sino de diferente. La última, ya, que es tardita, sí. Primero que empezar la conferencia. Tener una afirmación que me ha causado sorpresa. Y por tal, quiero preguntar. Ha afirmado que Dios no es, perdón, que Dios es, no es omnipotente. Esa afirmación es una forma contundente, precisa. ¿Eso justifica la falta de justicia distributiva en el mundo? O sea, teológicamente hoy, o sea, el concepto de omnipotencia es un concepto de filosofía griega, que hoy ya no se adecua a la hora de acercarnos ante verdad como es Dios. Porque es que si Dios fuera omnipotente, habría que llevarlo al tribunal de la Haya. Pues si es el culpable del mal del mundo. Y Dios no es culpable. Claro. Es que si Dios lo supiese todo, si Dios lo tuviese todo permitido, sería cruel. Permite la muerte de los niños, la guerra. Dios no lo sabe todo y lo puede todo. Dios al crear se autolimita, porque respeta la libertad. Aquello que nos hace grandes a los seres humanos es la libertad, pero es también lo que nos hace vulnerables. Nos podemos equivocar y nos equivocamos, pero Dios respeta nuestra libertad. Entramos en los temas de filosofía de religión, de la teología antigua de Leibniz, si este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Que Dios respeta la libertad. Entonces, si alguien mata a alguien, eso no es culpa de Dios. Si sale
una persona que tiene una enfermedad muy grave, no tenemos que echarle la culpa. Yo no tiene la culpa de que uno tenga un cáncer. No a la pregunta. No, sí. No, yo no he preguntado eso. La cuestión de las enfermedades, la evolución de los seres humanos, es que he visto que se ha potenciado mucho la biología y ciertamente la biología, poco la teología y lo que yo creo que es la base de todo, que es la filosofía. Esa es la base de toda la filosofía. Las otras son dos ramas de ella, la filosofía. Pero vamos, la afirmación para cualquier persona que la oiga, en principio es sorprendente. Sí. No, eso hay que profundizar más. O sea, si leen algunos libros que por ejemplo, el de Nick Morgan o el de Dennis Edwards, hoy se critica mucho algunos atributos que se le ponían a Dios en la teología clásica. Entonces, la teología gnóstica es la teología del Dios que se vacía. Lo que dice San Pablo, Dios se anuló a sí mismo, se vació de sí mismo, se hizo humano en Cristo. Y eso, si lo cogemos, las últimas consecuencias de eso es tremendo, lo que eso significa para nuestra concepción de Dios. Bueno, sí, Dios porque me has abandonado. Claro, exactamente. Porque lo que sabemos de Dios es lo que nos dice Jesús. Entonces Dios no sabe dónde vamos. Bueno, eso la ciencia bien llega al final. Las categorías no sirven para Dios porque Dios está fuera del espacio y del tiempo. Si no, estamos haciendo un Dios antropomórfico. Dios no es un guionista con su conglomerado. Dios es una persona que trasciende nuestra categoría. Y por tanto, mañana seguramente con Pedro y respeta nuestra libertad humana. Por tanto, nuestro mundo es autónomo. Entonces, nosotros somos los responsables del mundo. Dios no es el responsable. Siento mucho que sé que hay muchas personas que tienen interés en preguntar, pero son ya las 9:00 y hay algunos que tienen 9:15. Esto es una buena señal del interés que toda esta charla está teniendo.